de la vida cotidiana, pero en una forma de símil o parábolas de unas verdades espirituales, verdades que conciernen al reino de los cielos. Y precisamente eso vamos a ver ahora. Capítulo 14 de Lucas, versículos 7 al 11, leemos. Dice la palabra: observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga: da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrá gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, los invitados a las bodas es el tema. Déjeme decirle que el pasaje que hemos leído está lleno de tanta verdad, de tanta enseñanza de parte del Señor, que considero que los próximos 35 minutos que nos quedan, que nos restan, no van a ser suficientes, pero vamos a tratar de resumir lo más que pueda. Bien, la historia de cómo viene la parábola es bien clara. Resulta que el maestro estaba en una cena, en el cual se le había invitado un fariseo que era gobernante, dice, es decir, era un fariseo que tenía una cierta posición, que podía gobernar sobre el pueblo. Y había invitado al maestro, y como el mayor achaque de los fariseos hacia el Señor era que él sanaba en día de reposo, la Escritura en los versículos 4, 5, y el 3 nos dice de que él viene y les pregunta si es lícito sanar en día de reposo. Y luego todos quedan callados y viene el Señor y toma a un hombre que estaba enfermo. Aquí dice la Biblia que era hidrópico, y él lo sana en ese momento y les dice: hipócritas, les dice. Y les refiere otra frase que ya antes él les ha dicho: ¿quién de vosotros cuando su asno cae en un hoyo no va y lo saca aunque sea en día de reposo? Dice. Entonces, viendo eso, nadie dice que le podía decir nada. Y entonces el Señor empieza a observar la actitud de los invitados. La actitud de los fariseos, más que nada, empezó a verlos. ¿Cuál era la actitud que ellos tomaban al llegar a la cena? Y empezó a ver de que ellos tomaban los primeros asientos, que ese era uno de los achaques que el Señor les hacía a los fariseos, que ellos les gustaban los primeros lugares, porque para ellos los primeros lugares representaban un lugar de posición, un lugar de orgullo, un lugar de tener cierto privilegio. Entonces, y es ahí donde viene el Señor, les refiere esa parábola, que es la parábola de los convidados o los invitados a las bodas. Y el ejemplo que quiere dar, o la enseñanza de fondo que nos quiere enseñar, es la enseñanza de la humildad, la enseñanza de ser humilde. Y solo a partir de ahí, de la enseñanza de la humildad, tenemos una gran enseñanza, algo que nosotros debemos de aprender y entender, viéndolo en alguna manera desde la perspectiva del mundo en que vivimos. Ahora, no quiero entrar en el detalle del relato de la parábola, porque ya lo leímos y está bien claro, ¿verdad? De que él da como un consejo de cuál no se debe la actitud que no se debe de tomar y cuál es la actitud que se debe de tomar. Y eso es bien importante, fíjense, porque
cuando una persona tiene cierto orgullo, siempre va a buscar lo mejor para sí mismo. Siempre va a querer lo mejor para él, para ella. Siempre la persona orgullosa, y fíjese, ahí es donde el orgullo va acompañado del egoísmo. Porque el orgulloso quiere todo lo mejor para él. Y eso es orgullo y es egoísmo. Ahora, vemos en el mundo nuestro replicado esa verdad que el Señor dice. Yo les pongo como ejemplo, cuando nosotros vamos a una actividad de cualquier índole, política, religiosa, social, cultural, no sé si siempre ustedes se han fijado que siempre hay un área o un espacio de asientos para privilegiados. Algunos les dicen el VIP, el palco presidencial, el palco nada más, asientos preferenciales. Entonces, pero siempre hay algo ahí que es preferencial. Y casi por lo general son esos los primeros asientos. Entonces, ahí donde uno puede visualizar que aún el mundo está como construido sobre la base del orgullo, está construido sobre la base del enaltecimiento. Yo por eso a veces yo no estoy muy de acuerdo que dentro de una iglesia cristiana hayan asientos detrás del púlpito, porque dan la impresión de que esos asientos están allí exclusivos, ¿verdad?, para los pastores, el pastor, los ministros, y generalmente usted ve que el asiento de ellos es mucho más cómodo que el asiento que ocupa un simple miembro. Entonces yo siento que eso es como una ofensa a lo que el Señor nos enseñó, a no ocupar primeros asientos, a no creerse tan orgulloso de merecerse un lugar entre los privilegiados. Ahora, le digo esto porque en el versículo 9, el Señor dice que pasará algo. Dice que luego que tú has tomado un primer asiento y el que te invitó, viendo el que te convidó a ti y a él, al que ha venido más importante que tú, alguien que puede necesitar el asiento más que tú. Yo he visto eso en algunas bodas, fíjese. Es bien interesante. Yo no sé, yo soy así. Yo me gusta observar elementos que algunos ni le toman importancia y algunos me dirán que estoy loco porque le pongo atención a las cosas, pero no sé, a mí me llaman la atención y es cuando veo esto, lo que la Biblia dice. Y yo he visto en bodas en que, bueno, ustedes se han fijado que hay la mesa donde están los novios o los casados, ¿verdad? Y la mesa generalmente de ellos es la más grande, ¿verdad? Y luego están un poquito de mesas redondas, pequeñas, de 4 o 6 personas alrededor o cerca, ¿verdad? Entonces yo a veces he observado en esa mesa, porque a mí me llama la atención, ¿verdad? Que siempre está la mesa de los novios y alrededor de los novios hay más gente. Y a veces a uno le da la tentación de quererse ir a sentar ahí, ¿verdad? Porque uno dice, para hablar con los novios, o porque uno le da tentación el lugar, porque dice, ahí, desde ahí se mira todo, y todos te miran. Entonces, y yo he observado a veces gente que llega así, y se sientan, y después con la gran pena del mundo, y yo observo que la pena no es para el que le dicen, cédame el espacio, sino que la pena es para el que lo invita o el que lo pide. Y yo observo eso y yo digo, qué terrible, qué yuca, qué feo que vengan y te digan, mire, disculpe, ¿cree que me puede ceder el espacio? Porque, no sé, ha venido el tío, la tía del novio o la novia, ¿verdad? Y necesitamos el espacio porque esta es la mesa de la familia, ¿verdad? Y yo a veces lo he observado muchas veces y yo digo, uy, chica, qué pena. Y por eso yo siempre me he quedado con eso grabado. Yo digo, es mejor que quedarte ahí en la esquina, ¿va? Donde vos sabés que nadie te va a solicitar ese espacio, porque a nadie le gusta, porque es de donde nadie te mira, donde casi no ves todo. Es mejor ahí que llegar a un espacio así.
Y yo le digo, yo por eso, en todos los aspectos soy en eso. Ahora, eso es lo interesante y eso es lo que el Señor dice. Ahora, pero ¿qué es la enseñanza de fondo que está ahí? La enseñanza de fondo es que el pueblo de Dios debería de ser humilde. Que el pueblo de Dios debería de ser así. Fíjense que allí donde contradice aquellos que le dicen, usted es una hija de Dios, usted es un hijo de Dios, debe tener lo mejor porque usted es un hijo de Dios. Usted no debería de conformarse con poquedades, usted debería tener el mejor carro, la mejor casa, el mejor trabajo. Y ahí donde uno contrasta ante la verdad de la Escritura. Porque la verdad es que lo que el Señor está enseñándonos a través de eso, es de que nosotros debemos de ser de tal humildad, de que no debemos de llegarnos a creer que somos merecedores de algo, sino que nosotros debemos de tener bien en mente que el que exalta es Dios y el que humilla es el Señor también. Entonces nosotros nunca debiéramos de creernos algo más de lo que realmente somos. Y no estoy diciendo que tampoco nos creamos lo peor, ¿verdad? Como algunos también llegan a decir, soy gusano nada más. No diga eso frente a la gente. Dígaselo al Señor, porque delante del Señor sí somos como gusanos. Pero no vaya a la empresa y le diga, mire, la queremos promover para un puesto mejor de su trabajo. Y usted le no, yo no merezco, soy un gusano. No, tampoco, ¿verdad? O sea, no se trata, la enseñanza no es humíllate ante los hombres, no. Sino que dice, toma una actitud humilde. Humilde. ¿Y qué es humilde? Porque nosotros hablamos bastante de la humildad, pero muchas veces no entendemos qué es la humildad. Oiga, humilde, su sinónimo viene de humillarse. Y quizás la palabra humillarse es la que nosotros más entendemos con respecto a Dios. ¿Qué es humillarse delante de Dios? ¿Qué es humillarse delante del Señor? Como llegar y quebrantar su corazón y reconocer de que Él es todo. Exacto. Humillarse es reconocer lo que uno es. O sea, porque delante de la presencia de Dios, ¿qué somos nosotros para mantenernos de pie erguidos delante de Él? Si no somos nada, dice la Biblia que somos polvo nada más. Y Él dice, Él es el alfarero y nosotros en sus manos como barro. Entonces cuando uno comprende eso delante de Dios, uno dice, Señor, aquí estoy. ¿Qué soy yo? ¿Qué te puedo decir yo? ¿Qué puedo decirte yo de mi corazón que tú ya no lo sepas? ¿Cómo yo puedo a ti decirte palabras que te enamoren si tú eres el amor propio? O sea, cuando uno empieza a reconocer lo que uno es. Entonces la humildad no es ponerse bajo los pies de los demás, pero tampoco es subirse sobre los demás. La humildad es tener claro lo que somos. Tener, como dice Pablo, la idea o el pensamiento de lo que somos claramente. Que nadie piense de sí mismo, dice Pablo, más de lo que debe de sentirse. O sea, no somos basura, pero tampoco somos la última Coca-Cola del desierto, ¿verdad? No somos perros, pero tampoco somos la divina garza. O sea, ¿me entiende? No somos extremos. ¿Qué tiene que ver un chucho con Somos un nivel intermedio. ¿Por qué le digo esto? Porque usted sabe que cuando la gente dice, sos un perro, lo que está diciendo, sos un animal, sos una bestia. Pero cuando alguien dice, es que yo soy la mera mata de la esencia, está diciendo que es lo mejor de lo mejor, pero tampoco es eso. Sos lo que sos. Valés lo que valés por lo que eres. Porque eres a imagen y semejanza de Dios. Pero no eres más que eso. Entonces, el cristiano, su pensamiento debe de ser así. El cristiano, su pensamiento, su corazón debe de ser siempre así. Porque cuando el cristiano es así, hermano, entonces el cristiano no anhela
una posición más que la que Dios está dispuesto a darle. Pero yo he oído gente que dice, no, si yo soy un hijo de Dios, por lo tanto Dios me tiene que dar un carro del año. Mire, ¿qué pensamiento más orgulloso es ese? Mire, si Dios considera que una carcachita es lo que necesitamos, sintámonos felices porque una carcachita es lo que necesitamos. Pero si Dios determina que lo que necesitamos es un carro muy bueno, pues Él lo va a dar. Pero Dios nunca se equivoca. Y nosotros nunca debemos de creernos más de lo que somos. Fíjense que eso es lo importante de la vida de David. Yo estos días estaba leyendo el libro de Samuel. Y eso veía yo en David, que David nunca se creyó más de lo que debía. Él mismo dice, ¿quién soy yo? Decía, un pastor de ovejas, el más pequeño de la casa de mi padre, para que Jehová me escoja como rey, decía. Y aún la humildad de David era tal que ni siquiera su enemigo, él se creía lo suficientemente, no capaz, sino lo suficientemente grande como para ocupar el lugar o matar a su enemigo para ocupar su lugar. Porque acuérdense, ¿cuántas veces tuvo David en sus manos la vida de Saúl? Y él decía, ¿quién soy yo para tocar al ungido de Jehová? Decía. O sea, para David, un hombre de Dios valía tanto como Dios mismo. Y por eso él decía, un ungido de Jehová. Decía. ¿Cómo yo voy a levantar mi mano contra él? Así debe ser el pensamiento del creyente, hermano. Porque cuando el creyente empieza a creer que es merecedor de algo, es cuando empiezan las disensiones y los pleitos dentro de la iglesia. Cuando viene el pastor y le dice a una hermana, mire hermana, quiero que usted tome las riendas de que usted sea el supervisor, la supervisora de este sector, el que cree que merece algo, en su corazón empieza a divagar y empieza a decir, ¿por qué no me llamó a mí? Si yo soy mejor, si yo predico mejor, si yo tengo mejores ideas, si yo he partido la reunión, si yo esto, yo lo otro. Esa persona se está llenando de orgullo. Ese creyente se está llenando de orgullo. Ese es el dilema. Ese es el dilema. Y el orgullo, hermano, se demuestra hasta en las pequeñas cosas, ¿saben? Algo que yo, y le vuelvo y le saco otra vez, cosas que yo observo. Yo me gusta observar cuando las hermanas y hermanos están sirviendo comida. Hemos tenido muchas actividades y están sirviendo comida en alguna actividad, un refrigerio. Y yo observo, y yo he observado que muchos cristianas, tienden a servir por aquel dicho, ¿verdad? Que dice que el que sirve y reparte, oiga, ese es un dicho de orgullo, que es lo que el Señor está diciendo acá. Es un dicho de orgullo. Está diciendo, yo por servir, debo de ser el que me lleve más. Y yo he visto esa actitud. Y yo he visto esa actitud en muchos cristianas y cristianos. De que piensan que porque están sirviendo, ellos deben de tener lo mejor. Ahora yo digo, debería de ser lo contrario. Porque los que estamos sirviendo, si alcanza, bueno. Y si no, pues ni modo, gloria a Dios. Así debería de ser el pensamiento. Por eso yo le digo, yo he observado eso. O sea, yo no es que me ponga a juzgar, sino que me llama la atención eso. Ver la gente que sirve no por amor al prójimo, no por amor al Señor, sino por llevarse ganancia de su servicio. Y esa es otra enseñanza que ahí podemos ver. Entonces, la actitud del creyente debe de ser, o del pueblo de Dios, debe ser de no enaltecernos, sino de humildad, de colocarnos en el lugar que debemos. Pablo llega a tal grado, dice, que nosotros deberíamos de ver a los otros como superiores a nosotros, dice. Es decir, que nosotros deberíamos de decir, no hombre, si la hermana Mimi es mejor que yo sirviendo.
No, hombre, sí. La hermana Pasita es mejor que yo en la entrega al Señor. Si yo no merezco, si alguien aquí deberían de premiar, debería ser a mis hermanos, no a mí. Así debería de ser la actitud del creyente. Eso es lo que el Señor espera, que actuemos con humildad. Ahora, veamos lo que la Biblia nos dice sobre la insensatez de la exaltación. O sea, de lo que es inceso, lo que es tonto, el exaltarse, el autoexaltarse. Veamos Proverbio 25, 6 y 7. Proverbio capítulo 25, versículos 6 y 7. ¿Cómo dice? 26 y 27. Capítulo 25, versículos 6 y 7. 6 también. Dice, no te des importancia frente al rey, ni te pongas en el lugar de los poderosos. Es mucho mejor que el rey tome la iniciativa de invitarte que ser avergonzado frente a los demás. ¿Oye? Otra vez. Es la misma idea, como la misma parábola, el mismo símil. Es mejor, hermano. Es mejor que nos digan, toma, hermano, este pedazo grande se lo vamos a dar. A que usted llegue y diga, regálenme el pedazo más grande y le digan, no, solo el chiquito hay porque si no, no alcanza. Fíjese. O el más grande del cumpleaños. Yo, un hermano supervisor, aprendí eso de él y lo tomé muy en serio porque se aplica aquí. Él me dijo, una vez me dijo, hermano, me dijo, nunca ponga a servir a alguien, perdón, no me dijo ni a servir, me dijo, nunca ponga a predicar a alguien que pide predicarme, sino que ponga a predicar a aquel que nunca le ha pedido predicarme. Y eso me quedó grabado porque yo dije, ¿por qué, verdad? Pero ya al analizarlo a la luz de la Biblia tiene razón. ¿Por qué? Porque aquel que pide predicar no está pidiendo porque quiera servir. Ajá, porque en su corazón hay orgullo y él dice o cree tener capacidades de predicador mejor que otros. Mientras que aquel que no lo pide, él se siente o ella se siente incapaz de hacerlo. Por lo tanto, en su corazón no hay orgullo. Y a mí me quedó aquello grabado y yo dije, me lo echo a la bolsa. Porque a mí me enseña jamás yo pedir el que me den predicación. Que si me la dan, que sea de Dios. Pero yo jamás la voy a pedir. Eso es lo que uno debe de ver, hermano. Entonces, vea eso. Ahora, leamos otro texto. Mismo Proverbio, capítulo 27, versículo 27. Capítulo 25, versículo 27. El mismo Proverbio. Léalo. No es bueno comer mucha miel, tampoco es bueno, tampoco lo es buscarse honores. Oigan. Como no es bueno demasiada miel, ¿verdad? Igual no es bueno buscarse honores. ¿Por qué? ¿Qué sucede con la demasiada miel? Se empalaga, se empacha, ¿verdad? Ya después hasta te da vómito. Hasta se enferma. Lo mismo pasa, hermano, con aquel que se proclama honores para sí mismo. Y esto lo podemos ver hasta en la política, hermano. Por eso yo observo eso, fíjense. Observo eso en los líderes políticos o líderes de alguna institución. Cuando ellos mismos se ensalzan, como decimos nosotros, ¿verdad? Que son aquí, que son allá, que son la mera esencia, o como decimos como salvadoreños, la mera mecambrea, dice. ¿Verdad? Cuando habla así, un líder, ese líder no sirve. Esa persona no está apta para ser líder. No está apta para dirigir. Por eso hay otro proverbio que dice que te alabe la boca extraña y no la tuya. Fíjese. Y eso uno lo debe observar, hermano. El hombre que se jacta de sus logros, el hombre o la mujer que se enaltece, se enorgullece de lo que es o de lo que ha hecho,
esa persona no es buena para gobernar ni para llevar las riendas de ninguna institución como líder o cabeza. No es bueno. Fíjese. Y leamos Abdías 4. Libro de Abdías, ahí lo hayan. Después de Amós, capítulo 1, versículo 4. Si no lo haya, pues lo leo yo. Dice, si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Oiga, habla con respecto al exaltarse, hermano. Mire, el hombre es orgulloso de por sí, hermano. El hombre se enorgullece de su ciencia porque su ciencia ha alcanzado las estrellas, ha alcanzado los planetas, ha alcanzado al sol. Ahora el hombre casi se cree tan orgulloso de creerse Dios. ¿Saben por qué? Porque el hombre dice que ha podido clonar vida. Y por eso la ciencia es bien orgullosa ante la religión. Y la ciencia, o la mal llamada ciencia, dice, no existe Dios. Porque miren lo que nosotros hemos hecho. Porque miren lo que hemos alcanzado. Dice, si te remontaras tan alto como el águila y colocaras tu nido entre las estrellas, aún de allí te arrojará el Señor. ¿Sí? Es lo que le pasó a Satanás, man. Satanás se enalteció a sí mismo y dijo, voy a poner, fíjate, me voy a poner mi trono al norte del trono de Dios, dijo, y desde ahí reinaré. Cuando dijo eso, Dios vio el orgullo en su corazón, que él mismo se exaltaba. Y fue cuando cayó a lo más bajo. Cayó a lo más bajo. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? Es, hermano, que siempre que nosotros nos exaltemos a nosotros mismos, será Dios el que se encarga de humillarnos. Mire, y esa es una verdad. Yo he visto gente orgullosa. Yo he visto hombres, mujeres orgullosas, que Dios se encarga de humillarlos. Por eso, hermanos, cuando usted platique o hable con una persona orgullosa, una persona que su orgullo no le deja oír la palabra de Dios, déjelo. Déjelo. Deje que Dios lo humille. Por eso un proverbio igual dice que antes de la exaltación viene el quebranto. Porque esas personas necesitan ser quebrantadas de Dios, humilladas de tal manera que lleguen a comprender que no son nada. El hombre que se burla de Dios hoy, el hombre que se burla de la verdad de Dios y de su evangelio, así le pasará. Será quebrantado, será humillado, y por eso Dios dice que en el final de los tiempos, en el final de las eras, en el final de los siglos, toda rodilla se doblará ante Él, dice. ¿Sabe qué significa eso? Todo orgullo, todo enaltecido será quebrantado, será humillado. Y quieran o no quieran, tendrán que doblar sus rodillas delante del Señor. Y dice, no solamente doblarán las rodillas, sino que con su boca, dice, tendrán que declarar que Jesús es el Señor, dice. Esa es una profecía. Que aunque hoy los hombres se burlen del Evangelio, que aunque hoy los hombres menosprecien el nombre del Señor Jesús, le llegará el día en el cual el quebranto y la humillación los alcanzará. Y eso, hermano, ahí está incluido hasta el mismo Satanás, hasta el mismo diablo. Ahora, el Señor le dice en el versículo 10, ¿verdad? Da la otra razón, más cuando fueres convidado, dice, siéntate en los lugares de más abajo, para que cuando venga el que te convidó y te vea, dice, te diga, amigo, ven, sube para acá. Esa es la actitud de un cristiano. Ahora, también cuidado. No estoy diciendo con esto que voy a utilizar la enseñanza del maestro o la apariencia de humildad para ser orgulloso, porque ese es otro problema. El dilema del engaño del corazón humano, en que alguien puede mostrarse muy humildito,
pero dentro de su corazón estar ardiendo de orgullo. Porque cualquiera pudiera pensar, bueno, entonces, como yo quiero que me exalten, ¿verdad? Como yo quiero los primeros lugares, lo que voy a hacer es me voy a ir a sentar en los últimos lugares, para que después me digan, sentate aquí en los primeros lugares. Ese pensamiento es de un corazón orgulloso. Ese pensamiento es de un corazón orgulloso. Porque el que es verdaderamente humilde de corazón, va y se sienta no esperando nada. Eso es, hermanos, como aquel que da sin esperar nada a cambio. Pero hay gente que dice, bueno, la Biblia dice que si yo le doy al pobre, a Dios le presto y Dios me va a pagar. Entonces va y le da al pobre, esperando que Dios le pague. Y dice, bueno, la Biblia dice que si yo le doy a mi prójimo, Dios me lo va a multiplicar. Y va y le da al prójimo. Pero su corazón está lleno de interés, lleno de pecado. ¿Y sabe qué pasa? Por eso no reciben. Por eso no reciben. Como el que dice, bueno, si le doy a Dios el diezmo, significa que Dios me tiene que dar. No recibe nada, hermano. No recibe nada. Por eso yo he oído hermanos que dicen, mire, si Dios le puso el corazón dar algo, pero lo dudó, mejor ya no lo dé, quédeselo. Quédeselo, ya no lo dé. ¿Sabe por qué? Porque no es bendición. Porque en su corazón ya hay doble ánimo. En su corazón atesoró más el dinero que el deseo de Dios de bendecirle. Entonces, ¿alguien lo podrá dar? Yo me acuerdo que alguien una vez dijo, ay, hermano, yo lo voy a dar solo porque ya se lo había prometido el Señor. No porque, le digo, no lo hubiera dado. Cuando yo oí esas palabras, yo dije, mejor ni lo hubiera dado porque lo va a dar, lo va a perder y ni bendición va a recibir. Porque eso debe ser espontáneo. Si Dios te puso, sácalo y dalo. No lo dudes. Lo mismo es. Las personas, el corazón humano es tan terrible que le digo, y yo he oído gente, y por eso yo le digo, aquellos que dicen, no, yo soy muy humilde. Viera, yo soy una persona bien humilde. Ay Dios, ese que dice ser humilde, no tiene nada de humildad. Hay gente que da apariencia y nosotros entendemos mal qué es ser humilde. Y vemos una persona que viene ahí toda cohibidita, toda así, ¿verdad? Y porque le vemos vestido con harapos o ropas viejas, decimos, es que ella es bien humilde, decimos. Y nos equivocamos de humildad, porque la que creemos que es humilde, cuando se enoja, si es que como que se transforma, ¿verdad? Y deja de la humildad de lado y se convierte en un monstruo. No, la humildad es eso, ¿no? Y yo sé, porque alguien dirá, pero hermano, ¿y los cristianos todos son humildes? No. Algunos sí, pero la mayoría estamos en proceso. En proceso. Porque la humildad, hermanos, no es una cuestión de que yo voy a decir, bueno, este año me voy a proponer ser humilde. No, hermano. El que dice tal cosa y emprende tal cosa, se engaña a sí mismo. Porque la verdadera humildad viene en el caminar en el Señor. La humildad viene en ir comprendiendo a Dios, en ir teniendo una relación con el Espíritu de Dios. La verdadera humildad viene cuando uno verdaderamente pone toda su fe y toda su confianza en el Señor. Es ahí donde viene la verdadera humildad. Entonces vamos a conocer gente, como le digo, que dirá ser humilde, que parecerá ser humilde, pero no tendrán nada de humildad. Ahora, la Biblia nos dice que nosotros deberíamos de ser humildes como Cristo.
Y para eso la Biblia tiene muchos ejemplos y solo le voy a decir los textos. Mateo 11:29, Juan 13:5, Segunda de Corintios 8:9 y Filipenses 2:8, que hablan sobre la humildad de Cristo y que nos invita, aún el apóstol Pablo nos invita a nosotros a ser humildes como Cristo. Pablo dijo, sed mansos y humildes. Perdón, dijo el Señor Jesucristo, sed mansos y humildes como lo soy yo. Oiga, y Pablo por eso le decía, sed imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Fíjense. Entonces, ¿qué significa, hermano? ¿Cómo se logra la humildad? Imitando. Ahí comienza. Imitando a Cristo. Imitando buenas expresiones o buenas acciones de humildad. Uno reconoce cuando una persona ha actuado humildemente, ¿sí o no? Es ahí donde uno debe de aprender. Una actitud humilde que recuerdo que una vez escuché fue la de un creyente. Fíjense. Que en una iglesia, en cierta ocasión, habían quitado una puerta y la habían hecho más grande y lo habían hecho sin el consentimiento del pastor de la iglesia. Entonces, cuando el pastor de la iglesia llegó a la iglesia, se va encontrando que no estaba la puerta y el hoyo de la puerta era más grande y mandó a llamar a todos los hermanos que estaban en la iglesia y que sirven en la iglesia. Y él, bien molesto, les preguntó que quién había autorizado el abrir más la puerta. Pero él es molesto, o sea, en su apariencia, totalmente molesto. Entonces, recuerdo que decía que de repente un hermano dijo, fui yo, hermano. Fui yo el que cometí el error, discúlpeme, perdóneme, ahorita voy a mandar a que lo arreglen, le dijo. Y dice que el hermano se sintió tan conmovido de ver verdaderamente la sinceridad y la humildad de este hermano, de reconocer que había cometido un error, que el hermano le dijo, hermano, no se preocupe, la iglesia va a pagar la reparación. Pero allí yo digo, esa es una actitud digna de imitar donde sea, hermano. Usted sabe cómo es en el mundo. Que en el mundo cuando se pregunta, ¿quién hizo esto? Ajá, exactamente eso pasa. Un silencio sepulcral, ¿verdad? Nadie se atribuye las acciones, ¿verdad? Entonces yo le invito a usted, como un buen gesto de imitación, cuando algo pase así y usted sea culpable, con toda humildad diga, he sido yo, perdónenme, yo cometí el error, es mía la falla. Ese es un acto de humildad. Ese es un acto de humildad que debemos de imitar. Entonces, lo mismo nosotros. Y así le puedo mencionar muchas formas de ser imitadores de Cristo en su humildad. Como cuando era insultado, dice que no abrió su boca. Que cuando se burlaban de él, él no profirió ninguna palabra de maldición ni desquitándose. Creo que, bueno, como dice que la palabra dice de que lo que habla nuestra boca es lo que hay en nuestro corazón. Uh-huh. Y él tampoco lo pensó. No. Él nunca pecó ni de pensamiento, ni de acciones, ni de palabras. Qué duro. O sea, que... Por eso le digo que ahí uno se ve y por eso uno dice, si yo soy imitador de Cristo, no vamos a ser como alguien me dijo una vez. No, hermano, yo ya no les digo las palabrotas, solo las pienso. Yo le dije, ¿es igual? Si solo el hecho es que no lo dijo, pero si lo pensó está en su corazón y el problema del pecado es que es del corazón. Lo mismo acá, ¿no? Lo mismo. Entonces, sigamos. Versículo 11, entonces viene la afirmación del Señor que dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido.
Esa es una ley espiritual. Es una ley que se cumple sin falla, hermano. Es como la ley de la siembra y la cosecha. Es igual. El que se enaltece, Dios se encarga de humillarlo. Pero aquel que se humilla, Dios se ha de encargar de exaltarlo. Y estoy hablándole en todas las áreas de la vida. ¿Sabe por qué? Yo le he corroborado. Hermana, si un día te insultan, si un día te hacen pasar una vergüenza, no te defiendas. Deja que te humillen. Y mira cómo Dios te va a exaltar. Mira cómo Dios te va a exaltar. Yo lo he visto. Cuando me han humillado, me he quedado callado y yo digo, Señor, tú sabes. Tienen razón. No, si tienen razón, pues para qué decir, ¿verdad? Ya ni modo, ¿verdad? Hay momentos en que Ajá, en verdad ya uno digo yo, tienen razón, ¿qué le voy a hacer? solo gana. No espero que Dios me exalte por eso, no. Simplemente aguantar lo que viene. Pero cuando yo sé que es injusto, cuando no tienen razón, lo que hago es no defenderme. No me defiendo, ¿ok? Y al final, Dios me da la razón. Al final, Dios me da la razón. Cuando te estafen, cuando te cobren más de lo debido, no te preocupes. Dios te va a exaltar. Dios te va a poner en tu lugar. Y así en todo, hermano. En todas las áreas de la vida. Cuando suceda lo que suceda, Dios te va a exaltar. Dios te va a exaltar. De eso se trata la fe, fíjense. La fe no es solo decir creo y ya. La fe es poner en práctica esa fe. Es poner en práctica eso. Y si tienes verdadera fe, pondrás en práctica esto. Y le dirás al Señor, Señor, ok, si me humillan, yo espero en ti. Si algo soy, pero que seas tú quien lo diga. No sea mi boca, sino que sea la tuya la que diga lo que soy. Por eso yo le digo algo. A mí no me gusta andar peleando el hecho de que si soy hijo o no soy hijo de Dios. Porque yo digo, si yo me pongo a pelear por eso, es como que yo mismo me esté gloriando. Entonces yo digo, si ellos dicen que no soy, pues no soy. Que vean ellos. Al final que sea Dios quien diga si lo soy o no lo soy. ¿Se fijan? Hay uno encuentra en Dios, en la fe verdadera de que Dios tiene el poder de exaltar. Y que la fe es práctica. Cuando uno hace así, hermanos, es cuando uno se siente lleno de gozo y de dicha. Porque uno sabe de que no está uno engañado. Porque uno sabe que no está creyendo cualquier locura, sino que ha creído a la verdad de Dios. Y Dios la confirma por medio de la fe. Entonces, esa es la ley espiritual. Y la encontramos también en Proverbio 22:4. Léalo conmigo. Proverbio 22:4. Dice ahí, riquezas, oiga, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. ¿Qué son, dice? Riqueza, honra y vida. Oiga, ¿qué gana el orgulloso? Le voy a decir qué gana. Pobreza, deshonra y muerte. Pero el humilde gana todo lo contrario. Y más, dice, porque le voy a decir, hay gente humilde que no es cristiana. Y por eso el texto aquí nos dice, y del temor de Jehová. Es decir, ¿puede haber una persona humilde sin temor de Dios? Sí. ¿Sí? Y eso es lo más lamentable para uno como cristiano.
que aquellos que no tienen temor de Dios sean más humildes que nosotros. Y es ahí donde nosotros debemos de aprender. Entonces uno dice, entonces yo debo de ser mejor en la humildad que Él. O al menos igual que Él. Porque yo tengo temor de Dios. Y es ahí donde se confirma quién verdaderamente tiene temor de Dios y quién no. Leamos otro texto. Isaías 57:15. 57:15 de Isaías dice, oiga lo que dice. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Con quiénes está el Señor? Con los humildes de corazón. Oiga, con los humildes de corazón. A veces nosotros nos jactamos de que Dios está con nosotros. Pero la pregunta es, ¿verdaderamente Dios está con nosotros? No, muchas veces no, porque no somos humildes de corazón. Y oiga lo que dice, de corazón. Es que tu esencia sea humilde, no altivo, no orgulloso, no soberbio, sino que humilde, humilde de corazón. Y leemos el último, Mateo 18:4. Mateo 18:4. Que es como un paralelo a este que hemos leído. ¿Sí? Dice, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. ¿Se fija cuán distintos debemos de ser de lo que es este mundo? Que este mundo se rige por el orgullo, por la altivez, por la soberbia, la altanería, la altivez. Nosotros debemos de ser todo lo contrario de eso. Nosotros no debemos de ser así, debemos de ser humildes en todo. En todo, hermano. Humildes en nuestros negocios, humildes en nuestros tratos, humildes en nuestras palabras. Por eso aquí en el Evangelio no cabe aquello que dijeron aquellos dos discípulos del Maestro, ¿va? Cuando aquellos samaritanos no los quisieron recibir. Y vinieron y le dijeron al Señor, Maestro, mandamos que caiga fuego del cielo y los consuma, les dijo. Mire, ellos no estaban mostrando humildad. Lo que estaban mostrando era orgullo y altivez. Porque oiga lo que decían, que se sentían tan fuertes, tan poderosos, que querían mandar que cayera fuego del cielo, pues y ellos creían que iba a caer, pues. Y el Señor los tuvo que reprender y les dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, les dijo. Porque el espíritu para el cual los había llamado era para el espíritu de la humildad, el Espíritu Santo. Entonces, de un cristiano, ofender a otro no cabe. El que ofende a otro es un arrogante, orgulloso, pero no es un cristiano humilde. Y ahí lo que la Escritura dice, porque Dios mira de lejos al altivo de corazón. ¿Va? Mas da gracia, dice, a los humildes. Oiga, eso de que da gracia a los humildes significa que al que es humilde de corazón, Dios derrama su gracia sobre él. Entonces, hermanos, ¿perecerá un humilde de corazón? No. Dios tarde o temprano lo llamará a su gracia. Lo llamará. Pero también Cristo es poderoso para salvar a un orgulloso, a un altivo, a un arrogante, a alguien que se burla del Evangelio. Cristo es poderoso también para salvarlo. Pero también al humilde. Y nosotros, seamos humildes de corazón. Seamos humildes en el Señor.
para que no nos vaya a pasar y también en la eternidad. Porque no lo hacemos, pero lo pensamos. Estamos peor. Mire, yo es lo que digo, que muchos orgullosos les pasará eso, ¿no? Que creen que van para el cielo, pero a la hora de entrar al cielo, hermano, no entrarán. No entrarán porque toda su vida fueron altivos y orgullosos. No entrarán. Y por eso el Señor les tendrá que decir, no les conozco, porque nunca estuvo con ellos. Pero si nosotros somos humildes de corazón, entonces estamos seguros por la fe que somos salvos. Hay que oremos en esta hora. Padre que estás en los cielos, gracias Señor por tu misericordia, tu bondad. Gracias por lo